especialistas, actualidad informativa, opinión, comentarios, entrevistas. Los especialistas, credibilidad comprobada. Muy buenos días, bienvenidos a Los Especialistas en este día miércoles, donde ya estamos compartiendo desde muy temprano información a través de nuestro portal ecuadorendirecto.com. Estamos 11 de agosto y doy la bienvenida a mi compañera el día de hoy, Yadira Escobar. Buenos días, Yadira, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto compartir contigo el programa del día de hoy y darle la mejor bienvenida a todos nuestros espectadores, los que nos sintonizan desde el Ecuador y también fuera del país, Gustavo. Muy bien, Jaime de la Cruz no nos acompaña hoy en el estudio, él está en exteriores, entiendo que nos va a tener algunos informes porque ya han comenzado las protestas en algunos puntos de las vías del país. Pero vamos de inmediato, Yadira, porque ya tenemos a nuestro primer invitado, a anunciar quiénes son los invitados de hoy para inmediatamente empezar nuestra entrevista. Por supuesto que sí, Gustavo. Hoy tenemos invitados que nos van a proporcionar temas de interés para todo el Ecuador. Y así vamos a empezar con el ingeniero Cristian Sarmiento. Él es presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas. Y el tema que vamos a tratar con él el día de hoy es justamente la focalización del precio de los combustibles. Luego vamos a tener a las 9 de la mañana al economista Fausto Ortiz. Él es ex ministro de Finanzas y el tema que trataremos con él será el costo del subsidio a los combustibles. Y para finalizar, a las 9:30 de la mañana estará con nosotros el doctor Jorge Sosa. Él es constitucionalista y el tema que vamos a tratar con él será el dictamen de la Corte Constitucional sobre la consulta del Contralor subrogante. Así abrimos ya la parrilla de nuestros invitados del día de hoy, Gustavo. Muy bien, gracias, Yadira. Vamos entonces de inmediato con el ingeniero Cristian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas del Guayas, FETUC, a quien le damos la bienvenida. Ingeniero Sarmiento, ¿me escucha? Buenos días. Muy buenos días, licenciado, a la licenciada y a todos los radioyentes. Ingeniero Sarmiento, ya empezaron las paralizaciones en el país, bueno, de otro gremio. Ustedes tienen un punto de espera porque están esperando una reunión posterior para poder conocer cuál va a ser ese punto determinante, el tema de la focalización de los combustibles. ¿Qué esperan ustedes del gobierno específicamente en ese tema, ingeniero? Nosotros, después de mantener con los representantes a nivel nacional las conversaciones respectivas durante 7 u 8 ocasiones, ya el señor presidente ha hecho conocer que tiene que haber una focalización que se debe implementar dentro del servicio de transporte. Pero hay que dejar claro algo. Lamentablemente se cayó la señal. Esa es un poco la situación que tenemos frente a los en vivo, ¿no? A veces las transmisiones vía celular sufren cierta desconexión de la red. Pero bueno, lo tenemos nuevamente, ingeniero. Por favor, adelante. Usted estaba explicando sobre algunas reuniones, 7 específicamente, que es hasta donde le escuché decir, en la cual ya tenían conocimientos de que el presidente de la República les ha ofrecido una focalización, pero todavía están esperando, es lo que le entendí. Correcto, y se va a pronunciar el señor presidente Guillermo Lasso, agradeciendo primero que nada la apertura que ha dado, ya que el anterior gobierno tenía que haber... Bien, ingeniero, entiendo que se volvió a caer la señal, pero el día de ayer en la noche, tarde en la noche, un periodista de un portal digital, José Hernández, un reconocido periodista extranjero radicado en el país, con muchos años haciendo periodismo en el país, José Hernández, específicamente del portal Cuatro Pelagatos, tuvo la oportunidad de entrevistar al presidente de la República sobre varios temas específicos, y uno de ellos fue precisamente el tema de la focalización de los combustibles. Ingeniero, disculpe que se corta la señal. Le decía que ayer el presidente de la República en una entrevista
manifestó algo muy importante y quisiera saber su criterio al respecto para darle paso a Yadira, que tiene más interrogantes en el tema. El presidente ha dicho que él no va a derogar el decreto para eliminar los costos del combustible. Ha sido muy claro y enfático ayer y ha dicho, no voy a derogarlo. Vamos a buscar el mecanismo para focalizarlo, pero ha dicho algo importantísimo y quiero saber su criterio. El costo de los combustibles no es determinante para el buen negocio del transporte porque solamente representa entre el 2 y el 5% del costo total. Dice él, son mitos que disfrazan el mal negocio de la transportación y se atrevió a decir que invitaba a los transportistas a ver ese otro 95% que a la final no lo están manejando bien. ¿Qué le parece a usted esa respuesta del presidente? Sí, escuché la entrevista muy puntual sobre lo que se determinó el señor presidente de la República, el don Guillermo Lazo Mendoza, pero hay que dar a conocer, es bueno esa apertura con el señor presidente y espero que vaya la persona más razonablemente indicada a hacer conocer al señor presidente que ese incremento de los combustibles no se refiere solamente a un 5% sobre la necesidad que necesita el servicio de transporte público. No es así, porque sabemos muy bien que cuando hay un incremento de combustible, no solamente es el valor adicional al galonaje, sino que suben todos los insumos que vienen del petróleo, tanto como el aceite, las llantas, los filtros y demás dispositivos que necesita el parque automotor para poder hacer su gestión operativa. Nosotros sí recibimos un impacto que estoy seguro se le pueda demostrar al señor presidente que puede estar superando el 20% sobre la necesidad que tenemos con respecto a la operación. Ok, voy a darle paso a Yadira, pero considerando que sea el 20% y no el 5% que dijo el presidente, existe un 80% todavía que él manifestaba que es necesario que la mirada de los transportistas vaya hacia allá y no solamente hacia la petición de que el gobierno siempre tiene que sacar la chequera y hacer rentable un negocio. Eso es básicamente lo que él quiso decir. Le doy paso a Yadira, por favor, que tiene más interrogantes con usted, ingeniero. Si tiene respuesta a lo que acabo de decir. Sí, por favor. Sí, yo quería hacer algo más. Mire, nosotros sabemos las necesidades que tiene el país y cómo, y en qué condiciones superficialmente tiene el país el nuevo presidente. Él me gustó que dijo que yo no tengo por qué lamentarme porque yo sabía en qué condiciones lo cogí. Habló de los 4.000 millones de dólares del déficit, de la falta de pago y todo eso. Pero hay que decir, el 63% en contra del Producto Interno Bruto. Pero estamos hablando de algo claro. Nosotros no deseamos que se derogue el decreto. Deseamos que se focalice un valor de combustible para el sector del servicio del transporte más necesitado. Pero es necesario que se congele aquel precio para que se aplique esa focalización dentro de todas las gasolineras a nivel nacional para el parque automotor. Eso es lo que pedimos. Nada más. Bueno, ingeniero Sarmiento, la verdad es que este es un tema muy importante para toda la sociedad ecuatoriana, no solamente para el gremio de los transportistas, sino para todos en general, especialmente tal como lo dijo el presidente, no solo ayer, sino que lo ha comentado en otros momentos. A él lo que más le interesa es la gente o el ciudadano que menos tiene y que él lo que no quiere es que se vean afectados justamente los ciudadanos que se movilizan en los transportes públicos. En torno a este tema, el ministro de Transporte de Obras Públicas, Marcos Cabrera, no quiso dar mayores detalles sobre las decisiones ya tomadas en torno a este tema, pero siempre sabemos que la información puede filtrarse. ¿Saben ustedes de repente por qué, cuáles son los detalles de esta información? Y también sabemos que luego se van a reunir otra vez con los dirigentes gremiales del transporte, ingeniero Sarmiento. Las acciones determinantes de aquello hacen conocer la realidad que existe dentro del país. Deben tomar las cosas de una manera, tienen que hilar fino. Nosotros, cuidado, nos quieran, parece que hay un grupo que quiere desestabilizar el tema de la ejecución que tiene el señor presidente. Nosotros no nos prestamos para eso. Es público y agradecido estoy de que haya abierto las puertas al servicio de transporte público de pasajeros, algo que no hizo el gobierno anterior. Nosotros estamos prestos para poder ayudar, para poder dialogar, pero asimismo
estamos dispuestos a hacer conocer la realidad que necesita el transporte urbano con un capital privado al servicio público. Tampoco se puede tomar en cuenta de que ante el abismal incremento del 57% prácticamente de combustible por galón, se tengan que mantener las cosas de igual manera. Por eso es que es negativa la situación de que solamente puede haber un 4 o 5% de necesidad ante el incremento de los combustibles para el transporte público. Eso no es la realidad. Nosotros tenemos la necesidad de dar a conocer y ellos la firmeza de poder ver la realidad que vive el transporte urbano y que tiene que darse mediante una situación de diálogo y de metodología para poder seguir subsistiendo y dar el servicio al 70% de los más necesitados. Ingeniero, hoy es un día decisivo y muy importante, diría yo, para diferentes gremios en el país. En este caso también para ustedes los transportistas. Existe también, bueno, y para todos, una expectativa por el inminente ajuste del combustible y sobre todo por el proceso de focalización de facturación. Se ha hablado acerca del método justamente de facturación, como ya lo hicieron los taxistas. ¿Usted podría explicarnos un poco a los ciudadanos comunes de qué se trataría esto y cuál sería el beneficio de repente para ustedes y para el resto de la ciudadanía, por supuesto? Claro que sí. Miren, licenciada, esto no es descubrir el agua tibia. ¿Por qué tiene éxito y por qué resulta efectivo? Y agradezco públicamente a la gestión que ha hecho el presidente de la República con respecto a la vacunación. Hasta de otros países vienen a vacunarse ahora en Ecuador. Es la mejor presentación que he hecho porque la vacunación significa que vamos a tener una inoculación que va a registrar una economía que va a ir superando en el comercio dentro del país. Se ha registrado por parte en los mismos puntos como estaban para la votación. Es solo de coordinación. Es una base de datos. De la misma manera es que tiene que darse, y fue mi petición hace meses atrás, y gracias que se acogió gran parte de aquello, tenemos los transportistas en todas sus modalidades una base de datos registrada ante las autoridades competentes. El transportista urbano de pasajeros tiene una base de datos no solo con la Agencia Nacional de Tránsito, tiene una base de datos con las autoridades competentes en cada uno de sus municipios, mediante el organismo que regula la movilidad del parque automotor, como por ejemplo Guayaquil lo tiene ante la Autoridad de Tránsito Municipal o ahora Agencia de Tránsito y Movilidad, que se llama actualmente. Tenemos una base de datos porque tenemos placas diferenciadas que son de servicio público. De la misma manera, se maneja la base de datos, que nadie se puede escapar ante el SRI, ante el Estado. Por ello, cuando usted actualmente va a poner combustible a su carro particular, automáticamente le miran la placa y mira a nombre de quién está registrado el vehículo con la cédula y RUC o RUC, e inmediatamente se diferencia quién tiene que ser parte de un combustible focalizado o un subsidio por parte del Estado. Esa es la manera en la cual se tiene que trabajar, pero para ello se necesita tener la implementación del software o dispositivos que diferencien en cada una de las gasolineras a nivel nacional. No estamos por qué pasarnos de que tiene que implementarse otra metodología. La metodología está implementada. Lo que tenemos es que actualizar y sacarle provecho a la tecnología. Muy bien, ingeniero Sarmiento. Tengo dos inquietudes finales de mi parte. No sé si luego Yadira tenga alguna inquietud más. En este tema de la focalización, el presidente ha sido muy enfático en decir que no es un proceso que se va a resolucionar en 2 semanas. Sin embargo, ya vemos que hay reacciones de sectores, gremios, que también se ven afectados, como por ejemplo el sector indígena, que sea político o apolítico o simplemente por derecho, está presionando al gobierno y ahora los transportistas pesados ya están manifestándose. El presidente ha dicho pues que esta focalización va a tomar su tiempo, porque usted también lo ha manifestado hace pocos momentos. Se necesitan los mecanismos idóneos para poder identificar hacia dónde debe ir ese subsidio, porque se ha regalado tanto dinero en el país, los gobiernos simplemente se han llenado demagógicamente de mensajes equivocados y no se ha dado una solución adecuada. Entonces este presidente pretende darle una solución al tema de la focalización y ha dicho en primer término que no va a recibir presiones
y que va a sentarse a conversar con quien quiera conversar. Con los que no quieran conversar, pues va a actuar con la ley en la mano. Entonces, ¿qué tiempo van a esperar ustedes como transportistas urbanos? Porque la ciudadanía está pendiente de eso, porque es el que, si bien es cierto, la transportación pesada nos afecta porque son los que transportan, nos proveen, ¿no? Víveres ¿Verdad? y Sí, sí, productos de ingeniero. primera necesidad. Mire, nosotros, el presidente dice que vamos a la apertura y al diálogo, como lo ha concretado como una persona pacífica que es. Y resalto aquello. Esto de las paralizaciones y de los actos eh, que no conllevan más que al atraso de poder seguir trabajando por el bien de los ecuatorianos, de todos los que formamos el país. El país es el Ecuador. El Ecuador somos los ecuatorianos. Pero hay algo claro, nosotros no estamos frenando ni queriendo imponer. Estamos dándole a conocer que es el momento de coger y congelar los precios de los combustibles hasta aplicar una focalización. Y de esa manera, en el transporte público tenemos una tarifa definida que tenemos que trabajarla luego de la focalización con las autoridades competentes porque necesitamos tener un estudio técnico que refleje y se publique, se transparente hacia todo el sector de los ciudadanos que se transportan públicamente. Pero tenemos que llegar a un acuerdo porque hay que maximizar la operación y minimizar los gastos. Es algo que se ha comprometido el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Guayaquil y gran parte de Guayas para poder implementar y manejar bien los recursos que tenemos para la movilidad de todos los ciudadanos y la utilidad que tengamos que restringir, que recibir. O sea, pero con respecto al tema de la que no va a aceptar ninguna negativa o que va en una presión, no estamos presionando, estamos dando a conocer la necesidad que tenemos, ya que no se puede aguantar más un combustible que pasa en este momento, diésel, de 1.56.6, prácticamente $1.57 a $1.62. Cada vez que sube el combustible, afecta mucho más el trabajo que realizamos y tendremos que modificar una vez más. Va a ser más que seguro la operación para poder seguirle dando a todo el pueblo guayaquileño el servicio de transporte urbano en la jornada completa, desde altas horas de la mañana hasta altas horas de la noche. Es lamentable lo que tenga que pasar, no vamos en ningún momento a paralizar, ya trabajamos y hicimos presente con una jornada parcial, que fue una jornada reducida de trabajo porque tenemos un presupuesto que tenemos que manejar para poder seguir trabajando. Lamentablemente, hoy por hoy, los transportistas en general no están pagando ni un centavo a la deuda, ni un centavo a ninguna entidad financiera. Y eso radica que estamos en el hilo de que hasta quiten, embarguen o manden procesos coactivos, que lo que hacen, aparte de quitarle la unidad, es generarle un gasto administrativo que tiene que cumplirlo en cualquier momento que tenga la necesidad o la implementación de hacerlo. Por ello, nosotros estamos dispuestos y hemos demostrado a Guayaquil, al presidente y a la alcaldesa que estamos trabajando dando la movilidad correspondiente a todos los ciudadanos. Estoy hablando del 70% de la población que se moviliza públicamente. Ingeniero Sarmiento, pregunta final, pero usted bien lo ha dicho, esto es el pensamiento de los transportistas de Guayaquil y ciertos sectores del Guayas. ¿Qué pasa a nivel nacional? ¿Han tenido ustedes acercamientos con otros gremios en los cuales su pensamiento es diferente? Yo conozco, por ejemplo, algunos sectores de la sierra, transportistas urbanos de la sierra que consideran que no hay equidad dentro de ese beneficio que el gobierno otorga a las diferentes entidades de transporte urbano. El sábado tuvimos una convención integrada por todos los dirigentes de cada una de las cooperativas a nivel nacional. Fui claro en mi pronunciamiento. El diálogo es correcto. Se está trabajando por parte de los principales que han estado en las mesas de diálogo de Quito. Resalto, aplaudo la situación que se ha manejado. Entiendo que tiene que llevar un tiempo, pero es necesario hoy, en la reunión que van a establecer en la tarde, junto al presidente de la República en el Palacio de Gobierno, que se lleven la apreciación o el sentimiento que tienen los sectores de base de cada uno de los rincones del país. Hoy a las 9 de la mañana tendremos una rueda de prensa en la cual estarán
gran parte, por no decir todos los transportistas urbanos en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Durán, de la ciudad de Durán y de diferentes modalidades que estamos pidiendo se haga por medio de esta petición un congelamiento momentáneo del combustible hasta poder fijar cómo va a ser aplicada la focalización mediante la metodología en cada una de las gasolineras que distribuyen el combustible para la gestión que estamos realizando. Vamos a presentarnos, eso no es ninguna presión, sino una condición de hacer conocer la situación que estamos teniendo hasta que se implemente la focalización de una manera correcta para un mejor control del recurso que tiene el Estado para los ecuatorianos. Ingeniero Cristian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, su apreciación y respuesta a nuestras inquietudes. Yadira Escobar finaliza la entrevista en esta mañana con usted, ingeniero Cristian Sarmiento. Adelante, Yadira. Claro que sí, Gustavo. Bueno, ingeniero, básicamente una inquietud. Los transportistas han propuesto que el precio de focalización sea el de julio del 2021, pero que haya un precio directo sin necesidad de pedir devolución. Explíquenos, por favor, esto. Correcto, estamos hablando de que, por eso estaba diciéndole, que se congele el precio de combustible y no se dé el incremento. Estamos hablando para todo el país, ¿no? El día de mañana a las 0 horas. Bueno, parece que tenemos nuevamente un problemita con la señal. Gustavo, en todo caso, básicamente, pues nos ha explicado la posición de los transportistas frente a las propuestas que también está en este momento implantando el gobierno de Guillermo Lasso. Ahí está el ingeniero. Tenga la gentileza, concluya. Entonces, lo que deseamos es que se congele el precio del combustible momentáneamente hasta poder aplicar la focalización corriente. Nosotros sabemos que tenemos que manejar un mejor recurso y ojo, esto no es cuestión. Tenemos una vez más el problemita de la transmisión, Gustavo, pero yo creo que hemos escuchado, ingeniero, tenemos problemas con la transmisión. Sí, ok, no hay problema. En tal caso, tengo que mover 10 minutos del lugar que entrevista ante los medios de comunicación. Les agradezco muchísimo el poderme atender, ¿sí? Gracias a usted, ingeniero, y esperemos que las conversaciones entre el gobierno y el gremio de los transportistas, Gustavo, llegue a un feliz término y acuerdo, ¿verdad? Bueno, el presidente ayer fue claro, no va a derogar, no va a recibir presión. El precio de los combustibles sigue en incremento conforme se ha establecido. Vamos a la siguiente entrevista, ¿te parece, Yadira? Entiendo que ya está con nosotros el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas. Sin antes, economista, buenos días, ya lo veo en pantalla, ¿nos escucha? Bienvenido. Sí, ¿cómo están? Buenos días, saludos cordiales. Muchas gracias, economista. Bueno, ha escuchado usted hace momentos un poco el pronunciamiento de un sector de la población del país que reclama por parte del gobierno respuestas específicas en el tema de la focalización o subsidios del combustible. El presidente de la República el día de ayer, por cierto, el economista Fausto Ortiz, el ministro de Finanzas, va a tratar con nosotros precisamente el costo del subsidio a los combustibles. Para eso ha sido invitado esta mañana. Y yo tengo algunas otras inquietudes en tema económico que el presidente se refirió ayer. Pero para empezar este diálogo, ¿qué le ha parecido a usted la respuesta del sector de la transportación urbana versus la respuesta que está pasando en este momento en el país del sector de la transportación pesada, que difiere? Unos dicen que se tiene que derogar, otros dicen negociemos, y el presidente ha dicho no vamos a derogar, vamos a conversar primero y los precios de combustible seguirán subiendo. Sí, yo hubiera pensado que el gobierno iba a tratar de dejar la tarifa hasta el último incremento del 10 o el 11 de mayo del 2021 y de ahí iba a retomar el tema de los diálogos para llegar a la focalización. El presidente Lasso consideró que no podían perder tiempo, que la plata no alcanza en el presupuesto del Estado, lo cual es cierto, y el precio internacional del petróleo estaba subiendo, entonces eso lo obligó seguramente a mantener el esquema de incrementos graduales con este 3%
mensual, que ya fue reducido porque inicialmente era 5%. Entonces, el asunto acá es que no se demore tanto en llegar a la focalización. Ojalá pudieran tener una fórmula que pueda ser aceptada por los transportistas urbanos, los transportistas rurales y que puedan trabajar en un esquema ya de focalización en donde el diésel vaya a precio sin subsidio y luego haya alguna forma o de focalización al transportista o al usuario, ¿no? Yo creo que es mucho mejor subsidiar al usuario. Economista, muy bien. Le voy a dar paso a Yadira, pero le dejo esta inquietud. Los transportistas urbanos han dicho que su propuesta básicamente va por el tema de la facturación, pero el presidente ha dicho que la facturación a través del SRI es de desastre. Hay un déficit aproximado de 4.000 millones en disputas en diferentes sectores del país que le deben al Estado a través del SRI. Entonces, si no hay una administración correcta, producto de lo que sea, ¿cómo se podría llevar a cabo esto? Es la pregunta que nos hacemos los ciudadanos, que nos podríamos ver afectados ante una propuesta que no tiene solución a corto plazo. El presidente ha dicho que esto de la focalización va a tomar su tiempo. Claro, el asunto es complicado, no por nada, no lo ha hecho ningún gobierno antes, el tema de la focalización es muy difícil. Uno debería pensar en algún esquema en donde el carro va a la estación y tanquea al valor de combustible sin subsidio. Y el usuario que pueda comprar, supongamos, una tarjeta a 25 centavos, que cuando se la pase por algún mecanismo que tengan los buses, registren el transportista y el transportista pueda cobrar el precio del transporte sin subsidio, digamos, de alguna forma ahí estamos dándole el subsidio al usuario, el transportista recibe el valor pactado por el transporte público y no hay ningún espacio para que mañana alguien pueda bypassear el esquema de las gasolineras y sacar transporte de gasolina o diésel de Petroecuador, Petrocomercial y lo venda a otro lado con subsidio. Es decir, hay que trabajarlo, es un esquema no tan sencillo, hay intereses de por medio, más allá de la transportación, seguramente hay intereses de contrabando, de otros negocios paralelos en el tema de los combustibles. Economista Ortiz, es un gusto saludarlo. Yadira Escobar. Bueno, ¿qué tal? ¿De qué manera cree usted, economista, que cuando existen estos desacuerdos entre los gremios, en este caso hablemos sobre los transportistas por el subsidio del combustible y el mismo gobierno, se podría afectar el pueblo cuando no se llega finalmente a un acuerdo o a un arreglo? A ver, la mesa de diálogo es importante, lo que pasa que no son los actores en juego, no son solamente los transportistas de usuarios, digamos, también hay otro tipo de afectados que es el transporte de alimentos, es decir, si no tenemos un esquema que pueda englobar a todos y satisfacer a todos, vamos a tener en este momento presión con el transportista, más allá adelante presión con otro tipo de usuario y quizás también por adelante otra reclamo por el lado de terceros, digamos, ¿no? Por eso que el esquema de focalización debe ser bastante bien analizado, bastante bien pensado para que pueda ser de una sola vez bien estructurado para que no tengamos estos idas y vueltas de peleas y discusiones. Y el presidente Lasso enfrenta una primera gran movilización en realidad convocada por los sindicalistas en general y bueno, en sus casi 80 días ya de gestión, sectores sociales están realizando una protesta en contra de justamente el incremento gradual de los precios del combustible. ¿Cómo aprecia usted esto? Sí, es el arranque, ¿no? Es el arranque de un proceso que tiene que trabajarlo. Hay un problema fiscal enorme que no se lo ha todavía enfrentado. El déficit para este año debe estar bordeando entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. El tema de los combustibles lo que hace es hacer más grande ese tamaño del hueco fiscal, toda vez que el año pasado el subsidio fue algo así como 1.000 millones de dólares, cuando el precio estaba en 37.50. Este año quizás el precio llegue en promedio del año arriba de 62, lo cual podría llevar el subsidio de combustible sobre los 2.000 millones. Y si ese precio se mantiene
todo el año 2022 el subsidio podría ser mayor si es que el gobierno no corrige. Entonces estamos frente a una situación que demanda acciones, acciones que están en manos del Ejecutivo, a diferencia de los temas tributarios que tienen que ver un juego ahí político en la Asamblea para ver si es que alguien se atreve a aprobar algún incremento de impuestos, que no creo que puedan presentarlo en este año 2021, pero sí de cara al 2022 les va a tocar hacer frente a aquello, porque pensemos por un momento un tema de impuesto patrimonial que en el 2016 generó casi unos 300 millones de dólares. Si este año duplican el impacto del impuesto patrimonial, apenas sería 600 millones cuando el hueco fiscal está alrededor de los 5.000, es decir, falta mucho más. Hay recortar gastos, buscar que no haya corrupción, buscar gastos eficientes, mejorar eficiencia en recaudación, pero falta. Y eso de ahí, entonces, no puede el gobierno arrancar haciendo un hueco más grande con el tema de los subsidios. Economista, el presidente siempre ha dicho en este tema que él no va a parar y que es enfático la alza de los combustibles, justamente porque si no, él afectaría a los que menos tienen, beneficiaría a los que más tienen y también pues seguiría la fuga de combustible. ¿Tiene razón en esta totalidad de sus declaraciones? Ya, si uno chequea quién es el que debe estar beneficiado en el subsidio del diésel, es claramente el usuario de transporte público, porque el usuario de transporte público tiene una posición económica mucho más débil que aquel que tiene un vehículo, que con sacrificio tuvo un vehículo y lo puede utilizar. Porque en el diésel se consumen al año 1.300 millones de galones. Si el subsidio estamos hablando que puede ser $1 o $1.50, entonces estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares en el tema de subsidios solamente en el diésel para un año completo. En cambio, en el caso de la gasolina super, en donde se consumen solamente 120 millones de galones al año, el subsidio ahí ya casi es nulo y la gente, es difícil ver a alguien que esté en el Mercedes-Benz haciendo reclamos porque le están subiendo la gasolina. Pero en cambio, en el sector de la gasolina extra, que también se consume 1.200 millones de galones al año, ese también está siendo afectado a pesar de que todavía hay un subsidio que tiene que ir disminuyendo, pero también esa persona puede soportar un poco mejor que el impacto de la subida de los precios frente al que usa el transporte público, porque el que usa el transporte público, si le suben la tarifa, al final del día, alguno de los días no podrá almorzar o tener las comidas para la familia. Son escenarios distintos. Por eso es que hay que tratar de cuidar al usuario y tratar de ese subsidio de 2.000 millones, eliminarlo, quitarle algo de ahí y compensar al transportista, ¿no? Muy bien, economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, está con nosotros aquí en Los Especialistas, economista, pero hay otros sectores de la población que también se ven afectados con tanta informalidad por falta de empleo. Los taxistas informales, aquellos tricimoteros, aquellos deliveries que también utilizan combustible. Muchos dirán, pero ponen poco dinero. No, en realidad es el sustento del día a día, porque ellos se mueven y a través de eso generan empleo, generan dinero para sus gastos. ¿Qué pasa con esos sectores que están esperando, como siempre, que lo resuelvan los gremios? Claro, el tema de la informalidad es un problema. La parte formal, digamos, los taxistas formales deberían estar de alguna forma tranquilos de saber que ellos pudieran tener su formalidad le pudiera dar algún tipo de ventaja. Y el informal tendrá que acomodarse a la nueva realidad, en el sentido de que si mañana la carrera se les complica un poquito por el aumento del precio de la gasolina, determinar bien qué hacer para poder compensarlo y tener siempre su trabajo y llevar el pan a la casa. Y el otro caso, si mañana sube la gasolina y afecta a las motos que llevan el transporte, transportan la comida de un lado al otro, el impacto creo que es pequeño y también podría de alguna forma asumirlo el que está haciendo el pedido en el domicilio. Por lo tanto, ahí no hay tanta dificultad. La dificultad mayor es donde hay más tamaño de subsidio más grande, que es en el diésel, sobre todo otra vez en el transporte
público de personas de las ciudades, de interprovinciales, ¿no? Esas son los mayores afectados, los que hay que cuidar para que no haya afectación y tratar de compensar a ese sector básicamente. Y aquellos sectores artesanales, aquellos sectores laborales artesanales también que se benefician de ese combustible. Economista, permítame llevarlo a otra inquietud, aprovechando su presencia aquí. Creo que se ha dicho bastante sobre el tema de los subsidios y de lo que se pretende por parte del gobierno y de los gremios. Pero el presidente ayer en una cadena en redes sociales, porque ahora ese es el estilo de este nuevo gobierno, ¿no? Dar entrevistas a través de las redes sociales y no limitar a los medios de transmisión abierta. Él ha hablado de varios puntos, pero el eje principal de su mensaje fue la generación de empleo. Y para la generación de empleo que tanto le hace falta a este país, él habla de una promoción de inversión en el sector petrolero, en el sector minero, en las eléctricas, y habla de una posible inversión de proyectos de más de 30.000 millones, pese a que el déficit que ayer manifestó dos cifras, primero dijeron 17.000 millones y luego dijo el presidente, no, es mucho más, bordea los 25.000 millones versus 21.000 de ingresos. ¿Cómo lograrlo? Claro, la principal meta del gobierno seguramente es la reactivación económica luego del proceso de vacunación que ha sido exitoso. Y la reactivación económica es una meta doble, ¿no? Porque de alguna forma permite al país salir de ese hueco enorme que caímos el año pasado en cuanto el Producto Interno Bruto cayó casi 8% y este año está rebotando lentamente quizás a 3 o 3,5 y los años siguientes tendrá que ir tratando de aumentar poco a poco para que a la vuelta de 4 años o 5 recién lleguemos a los niveles que tuvimos en el 2019, lo que de alguna forma señala el tamaño de la crisis, la dificultad de la crisis que vive el Ecuador, porque en otros países como Colombia le toma solamente 2 años, o como Estados Unidos año y medio, o como China que ya salió de la pandemia. Entonces es importante la reactivación económica porque eso lleva consigo el incremento en el empleo, para que algunas de las personas, de estas 500.000 personas que se quedaron sin empleo el año 2020, puedan volver a emplearse, puedan generar actividad económica y sobre todo bienestar en sus hogares. Entonces, proyectos de inversión sirven, ¿verdad? Ojalá a largo y ancho de la economía, no solamente en el sector minero, el sector petrolero, ojalá el sector turístico pueda reactivarse rápidamente, ojalá el sector de la construcción pueda reactivarse rápidamente, pero el gobierno le toca hacer aquello que le corresponde, en donde tiene mucha más ámbito de acción, que es el petrolero, el minero, en donde dar las concesiones bien pensadas que puedan generar inversiones y que esas inversiones puedan de alguna forma derramarse hacia el resto de la economía y de alguna forma también esa cantidad de recursos adicionales genere demanda y la gente puede decir, ante esa demanda, vuelvo a contratar a esta persona que se quedó sin trabajo el año anterior o a estos jóvenes que están saliendo a la fuerza laboral año tras año. El presidente habló de inversión, 30.000 millones posiblemente en 4 años, pero y también ha fijado una meta. Dijo ayer que le ha pedido, o más claro, le ha ordenado a su ministro que a final de este año debe ya estar produciendo 40.000 barriles diarios más de lo que se produce y que eso generaría aproximadamente 7.000 millones para el país. Pero ante esa inversión de 30.000 millones, ¿no le parece que puede ser muy poco? Porque sabemos que las eléctricas, por ejemplo, las mismas refinerías están colapsadas, están con muchos problemas. ¿Será que cumple la meta en 4 años con este proyecto de inversión? A ver, la inversión extranjera directa es menos del 1% del Producto Interno Bruto, o sea, menos de 1.000 millones de dólares en promedio al año. Esa es la inversión extranjera directa. La inversión que el gobierno está hablando no es inversión extranjera directa, está hablando de la inversión nacional, es decir, que la gente vuelva a invertir, ¿verdad? Que vuelva a decir, esta plata tuve utilidad, esta plata consigo de financiamiento y la vuelvo a invertir en el país para tratar de reactivar la economía. Buena parte es en la misma empresa, buena parte será inversión nueva. En el campo petrolero, ¿no? El año 2019 se llegó a producir diariamente 550.000 barriles por día.
y el año 2020 la crisis, la pandemia, más por ahí una ruptura que hubo de tres oleoductos temporalmente corregidos, le ocurrió a Ecuador que perdió cerca de 40.000 o 50.000 barriles por día, y es lo que el gobierno dice, yo los quiero recuperar en este año. Y si uno hace la multiplicación, ¿no? 40.000 barriles por día, por 360 días que tiene el año, son 14 millones de barriles en el año. Y si uno dice por $70 que pudiera, por poner un número, el petróleo exportarse, serían como, algo así como unos $1.000 millones que podría generarle de exportación adicional al país, ¿verdad? Pero esa plata no entra toda el presupuesto del Estado. ¿Y por qué, sobre todo en el año 2021, no entra? Porque tiene Ecuador, Petroecuador sobre todo, que pagar deudas atrasadas de petróleo, tiene que hacer inversión para que aumente esa producción y tiene también que lidiar contra el subsidio de los combustibles. Entonces, al Estado, que este año estaba presupuestado que entren $2.000 millones por ingreso petrolero, apenas les van a ingresar quizás 1.300 millones o por ahí 1.200, 1.300 millones, es decir, no le va a alcanzar a aprovechar todo el incremento de precio del crudo porque tiene que pagar Petroecuador a otros proveedores que también están en la cola antes que el Estado. Claro, el presidente habló de 4.000 millones de déficit estructural, más otros 4.000 millones de deudas por proveedores, y así sumó, versus una deuda del 63% del Producto Interno Bruto que tiene actualmente el Ecuador. Pero voy a otro punto, economista Ortiz. Él también dijo que los subsidios focalizados en bonos, en un sinnúmero de invertidos en varios aspectos, tienen que ir desapareciendo. Él habló de que 1.400 millones se invierten en bonos de ayuda social y que de alguna manera él va a buscar enfocar eso a los sectores que verdaderamente lo requieren y evitar que la politiquería, la corrupción y otros aspectos más se aprovechen de esto. Pero estamos hablando de 1.400 millones de bonos invertidos en ayuda social que tendrían que salir precisamente de estas inversiones, de esta inversión que viene de afuera. ¿Cómo lograrla si no tenemos todavía claro un panorama de reforma tributaria o de política económica que dé visos de que hacia allá vamos? A ver, el bono de desarrollo humano y los otros tipos de bonos que tiene el Estado para tratar de ayudar a la gente de menos recursos y que están en niveles de pobreza, inclusive por debajo del nivel de pobreza, se pagan se pagan con plata de impuestos, ¿verdad? De ahí, si hay impuestos, entonces de ahí se pueden pagar los bonos, porque ese de alguna forma es un gasto corriente que se llama. Entonces, en la medida que el gobierno haga y logre que la economía se reactive, la gente va a pagar más impuestos, le va a quedar más recursos al Estado y de alguna forma va a poder sostener ese nivel de bonos. Ayuda también el tema de los subsidios. Si uno elimina los subsidios, entonces le queda más plata al Estado y de alguna forma tiene menos presión y puede con más tranquilidad ir y hacer frente a esos pagos de los bonos, ¿verdad? Pero no es un tema, que esté en discusión si lo va a atender o no. O sea, por ahí habrá que depurarlo, ¿no? Seguramente habrá gente que ha estado mucho tiempo y que debería de alguna forma ir pensando en migrar hacia otro tipo de actividad y para darle espacio a otras personas. Pero eso también es un tema gradual y habrá los estudios técnicos que permitan hacerlo, porque no puedes tú de golpe y porrazo sacar a una persona que está con eso subsistiendo. Y por eso es que ha aumentado y se ha duplicado el tema de los bonos de ayuda social, porque antes, hace unos 4 años, eso estaba quizás en $700 millones y ahora ha incrementado porque el nivel de pobreza y sobre todo por la pandemia ha hecho que se incrementen más personas, ¿no? Entonces, le tocará al gobierno como mejor ayuda social tratar de empujar el empleo, ¿no? Esa sería la mejor ayuda social. No es tan bueno incrementar el salario mínimo $20 en el año como poderle dar trabajo al hijo que está desempleado, a la esposa o al esposo que está desempleado. Digamos, el mejor programa social del gobierno siempre será mejorar el empleo y esa es la gran tarea del gobierno, el gran reto y meta del gobierno. Muy bien. Yadira, ¿tienes más inquietudes? Por favor.
Sí, gracias. Bueno, en realidad, economista, yo quería tal vez que usted me haga un análisis o su forma de pensar en cuanto a que ya Celatos ha presentado unas estadísticas acerca de la aprobación del presidente Guillermo Lasso frente a la población, que escala pues al 73,5% y al 78, cuánto por ciento por su forma de gobernar. Le pregunto yo, ¿cree usted que de repente esta imagen con la que goza actualmente el presidente Lasso, que de seguro será por su éxito que hasta ahora se va manteniendo en la campaña de vacunación, le permita realizar los cambios drásticos que tal vez tenga que hacer para la reactivación económica frente a ciertos grupos gremiales o tal vez siempre frente a ciertos grupos de asambleístas? Sí, hay un momento de la verdad, ¿no? Hay un momento de prueba de fuego, digamos, ¿no? Hoy día la encuesta es una foto, capturada, en el momento que se está vacunando la población, donde la gente dice, estoy feliz porque me he vacunado, el gobierno anterior, no pudo hacerlo, este gobierno sí lo puede hacer, tengo esperanza en este gobierno. Pero el momento de la verdad es cuando el gobierno diga, ahora sí, me toca corregir la economía. Y hay que ver qué quiere presentar el gobierno a la asamblea para corregir la economía. Cuando el gobierno diga, vamos a poner un impuesto patrimonial para que le paguen impuestos adicionales los ricos y las empresas que han tenido buena utilidad, entonces la gente va a decir, bueno, está bien que paguen los otros, la popularidad no se va a afectar. Pero el momento que el gobierno diga, eso no me alcanza y ahora tengo que poner un impuesto para que pague el resto de la población, entonces ese momento la verdad es que te va a hacer bajar tu popularidad. Y entonces el asunto es, ¿cuándo es mejor presentar un proyecto de ley? Si es que hay que subir los 3 puntos del IVA que plantea el Fondo Monetario desde hace 3 años y que no creo que cambie mucho en el concepto de incrementar esos impuestos. Es mejor presentarlos al arranque de tu gestión o al final de la gestión. Yo creo que ese es el gran equilibrio que tiene que buscar el gobierno, de no presentarlo hoy día, pero sí pasar el mensaje de que la situación económica es tan complicada que seguramente en el mediano plazo va a tener que hacer ese tipo de cambio legal y eso de ahí claramente le va a bajar su popularidad. Por lo tanto, no hay cómo hacer, no hay cómo esperar tanto por los cambios necesarios en la economía. Bien, justamente también ayer en esta entrevista con José Hernández de Cuatro Pelagatos habló acerca del nuevo código de trabajo, que van a existir cambios donde se va a garantizar a las personas que están bajo el actual código. ¿Qué opina usted? ¿De qué manera va a mejorar también esto la economía del país, que como toda la economía mundial se ve afectada por la pandemia? Sí, la pandemia nos ha traído una situación dura en el empleo, ¿no? De casi 9 millones de personas, que es la población económicamente activa, 30%, digamos 2.700.000 personas son las que tienen empleo fijo, ¿no? Un empleo formal, con las horas completas de 40 horas a la semana, con el sueldo mínimo completo más de $400. Ese son 2.700.000 o el 30%. El 70% restante quiere decir que no tiene empleo fijo o está desempleado, que es 5%, que hablemos entonces son 400.000, 450.000 personas que están en el desempleo, o el 65% que están en el subempleo, que quiere decir que o ganan menos del salario básico o trabajan menos horas del tiempo que tiene un obrero normal. Y hacia ese 70% es donde el gobierno quiere entrar a corregir y hacer reformas, ¿no? Entonces, ojalá que el proyecto de ley sea bien pensado, que trate de ayudar a ese segmento y que no ponga en riesgo el empleo actual de ese 30%, ¿no? Y ese es el equilibrio que tiene que buscar el gobierno y la apuesta es que lo va a poder hacer y hay que arrimar el hombro para que aquello funcione y que podamos darle empleo a ese 70% de la población que está hoy día en el aire. Economista, por mi parte, yo le agradezco mucho su presencia aquí. No sé si Gustavo tenga otra pregunta, porque ya es tiempo también de pasar al otro entrevistado. Gracias, Yadira. A ver, economista, yo quiero llevarlo a una conclusión final, producto de todo lo que se conversó ayer con el presidente de la República. Él habló de varios aspectos, habló de una economía mal manejada en el país, por los gobiernos anteriores específicamente. Habló de que el SRI debe ya comenzar a trabajar con mano dura para aquellas empresas, empresarios que dicen trabajar por el país y que tienen su dinero afuera,
que no aportan con los impuestos a pagar. Habló de créditos manejados al antojo de cada autoridad o gobierno. Por ejemplo, puso como referencia a la CFN, que ha dado solo créditos a 1.500 empresas cuando existen más de 50.000 empresas en el país que debieron beneficiarse de esto, y que lo mismo ha pasado con el Banco Nacional de Fomento. Sin embargo, él promete pues que todo esto se va a tratar de recuperar en un tiempo determinado, y hizo un llamado a la Contraloría, hizo un llamado también a la Fiscalía para que puedan trabajar mancomunadamente, y pidió al país estar atentos con el accionar del Consejo de Participación Ciudadana en el tema de la designación de este contralor que tanta falta le hace al país para poder resolver todos estos detalles en particular. Pero él dijo que todas esas acciones no ayudan a recuperar lo que el país ha perdido, que el país es un país productivo y que tiene cómo financiar y cómo producir más. Y por el momento, a la pregunta del periodista de cómo va a terminar el año, porque la verdad es que con tanta plata que se nos ha ido, estamos en quiebra, y él dijo no, pues tenemos la ayuda de las multilaterales, créditos del BID, créditos del CAF, inclusive habló de un ingreso extraordinario de derechos especiales generados por el Fondo Monetario Internacional que bordean los 1.000 millones de dólares, y que eso de ahí le va a dar una tranquilidad al país hasta fin de año. Entonces, a su criterio y para concluir, ¿cuál es el paso a seguir de este gobierno entonces? Sí, el gobierno tiene que hacer las cosas que nos prometió y por las cuales votamos por este gobierno. Eso es importante, está claro, ¿no? Y esa es lo que va a mantenerlo a él dentro de su nivel de popularidad, dentro de su nivel de aceptación, que cumpla lo que prometió, que sea tan eficiente y efectivo como lo fue con las vacunas. Ojalá pueda hacerlo en el resto de la economía. Ahora, no es un tema sencillo. El año completo, el 2021, tiene una necesidad de financiamiento cercana a los 9.000 millones de dólares, y uno lo puede obtener el valor diciendo que son 5.000 millones de déficit fiscal en este año 2021 y son unos 4.000 millones de pago de deuda en este año. Y en lo que van ya transcurridos 7 meses del año, si bien es cierto que a él solamente hay que señalarle 2, pero van 7 meses en este año transcurrido, y lo que hemos conseguido de esos 9.000 millones de dólares son 2.500 millones para pagar por ahí menos de 2.000 millones de deuda. Es decir, hay muy poca plata que le ha quedado al gobierno para poder ponerse al día con ciertos gastos que están ahí represados. Hay hasta julio más de 1.700 millones de dólares de gastos que tiene que atender el gobierno, que están atrasados, y sobre todo con la seguridad social, que son algo así como unos 500 millones de dólares. Entonces, en el resto del año, es decir, de este mediado de agosto que estamos hasta fines de diciembre, el gobierno tiene que recibir todavía el gobierno algo así como unos 7.000 millones de dólares. Y de los 7.000 millones, 1.000 millones entran de estos 1.000 millones de derechos especiales de giro que va a recibir el gobierno, que normalmente hubieran entrado al Banco Central para mejorar las reservas, pero ahora va a entrar al Banco Central y de alguna forma se los va a pasar al Ministerio de Finanzas para que el Ministerio de Finanzas pueda utilizarlo en compensar los gastos que el gobierno ha hecho seguramente por vacunas y temas sociales. Y ojalá que logre el gobierno un acuerdo con el Fondo Monetario y nos cuente bien cómo es el acuerdo para que el gobierno logre en el resto del año, en el corto plazo, 800 millones del Fondo Monetario, que están un poco atrasados, y otros 700 millones al resto del año. Entonces, el asunto es, vamos recibiendo plata, sirve para pagar deuda, sirve para atender déficit, sirve para pagar atrasos, y la medida que la plata llegue más rápido, entonces la economía se va a dinamizar un poco más. Y lo último, es claro que no podemos centrar esperanzas en el gobierno. El gobierno apenas está pagando sus deudas y tratando de cubrir lo mínimo reglamentario para estar operando. La gran esperanza cae en el sector privado, que le creen condiciones, que sienta que tiene una buena condición y que puede hacer la inversión, que puede dar espacio a contratar gente, a emprender por proyectos nuevos. Ojalá que se baje el riesgo país, ojalá que se bajen los costos financieros, ojalá que incremente el crédito hacia el sector empresarial, para que de esa manera entonces la economía pueda dinamizarse un poco más rápido y regresar a los niveles del 2019, en vez de que sea 4 o 5 años, ojalá 2 y 3. Economista Ortiz, muchísimas gracias por su tiempo y su explicación en este espacio de los especialistas. A ustedes, saludos cordiales a ambos.
Muy bien, Yadira. Vamos a ir a una pausa, ya tenemos a nuestro siguiente invitado, pero antes de irnos a la pausa, Jorge Aycar, si me ayuda, por favor. Nuestro siguiente invitado es el doctor Jorge Sosa, constitucionalista. Vamos a hablar del dictamen de la Corte Constitucional sobre la consulta del Contralor subrogante, ¿verdad? Pero me gustaría, así, un abreboca, ruede esas imágenes para saber qué sectores están ya bloqueados en las carreteras del país. Jorge Aycar, entiendo que San Borondón, nuestro compañero Jaime de la Cruz está haciendo cobertura en el sector y en cualquier momento nos va a tener algunas imágenes que podrían proyectarnos y quizás también testimonios para saber un poco cuál es el calor que se está viviendo allá. Jorge, no sé si puedas rodar las imágenes, te cogí en blanco, ya, ahí están. Mire usted, Yadira, son agricultores, parece que no son transportistas. Escuchemos de pronto a ver qué dice el señor. Somos problemáticos, queremos que nos entiendan, que el gobierno nos traiga insumos baratos, como cuando estaba la UNA, que se reabra la UNA para que entre a competir en el mercado, para que se regularice el precio. Son cosas que el gobierno lo puede hacer. Abogado Julio Echeverría, hemos visto también que la ministra ha empezado a entregar maquinarias. ¿A ustedes también nos han considerado la entrega de maquinarias? No, eso es manotones de abogado que está dando la ministra, entregándole a personas y tomándose la foto, porque para eso sí es buena ella tomarse la foto. A ella le gusta tomarse la foto, le gusta hacer TikTok, eso le gusta a ella, entonces nosotros no estamos considerados porque nos consideran un sector problemático. Señores, nosotros defendemos los derechos de nosotros, de los arroceros, de los agricultores. Nosotros no nos vamos a vender ni nos vamos a quedar sumisos ante esta mala política de la ministra de Gobierno cuando nos dé una pala. Señores, nosotros tenemos maquinaria. Nosotros lo que necesitamos es que nos ayuden. Muy bien, esto es un poco el pensamiento del sector agrícola. Podemos identificar que en ese sector en San Borondón, quienes han bloqueado la vía de acceso son los agricultores, Yadira, no es la transportación. Sin embargo, en la vía Daule es diferente. En la vía Daule sí están tomados algunos sectores por parte de los transportistas pesados y en otros sectores del país entiendo que ya se están organizando para eso. Esa es la información al momento, tenemos que hacer una pausa, no sé si tengas otra información, Yadira. No, simplemente pues acotar que de las imágenes que acabamos de ver y escuchar el trabajo que está realizando en este momento el director de nuestro programa, Jaime, pues se puede notar la indignación que siente este gremio agrícola hacia el gobierno y especialmente hacia la ministra. Incluso creo que habían solicitado que se piense tal vez en el cambio de la ministra para que tengan un mejor acuerdo o conversaciones. Su indignación también es obviamente por los precios que para ellos son inadecuados ante los productos que trabajan, ¿no? De acuerdo, vámonos a una pausa y volvemos enseguida con nuestro siguiente invitado a través de Los Especialistas. Obtener una maestría o un doctorado puede ayudarte a encontrar esas oportunidades en el extranjero, con 2 modalidades que se acomoden a tu tiempo. Mejora tus oportunidades laborales y potencia tus habilidades con los posgrados de la UCB, Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU para que puedas salir adelante. Examen de admisión 22 de agosto. Comunícate al 957-384699. Somos asesores productores de seguros con más de 17 años de experiencia a nivel nacional. Nuestra misión, satisfacer las necesidades de protección personal y patrimonial, mientras garantizamos un servicio de excelencia de la mano de empresas líderes en el mercado nacional e internacional. 24 horas al día, 7 días a la semana. LR Broker. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Buró Jurídico Mercalop. Seguramente no somos los únicos, pero sí los mejores para defender tus derechos. Mejores en atención, calidez y responsabilidad a tu servicio. Si se trata de atención personalizada, acude a Buró Jurídico Mercalop. José Mascote 914, entre Hurtado y 9 de octubre. Piso 3, oficina 302. Director General Abogado Pedro Merchán Miñán.
Muy bien, continuamos aquí en Los Especialistas. El día de hoy les acompaño reemplazando al director de Ecuador en Directo, Jaime de la Cruz, quien se encuentra en cobertura directa con los manifestantes en algunos sectores, específicamente en el sector de San Borondón y las vías aledañas, ¿no? Vámonos con nuestro siguiente invitado, Yadira, es el doctor Jorge Sosa, constitucionalista. Doctor, buenos días, bienvenido, ¿nos escucha? Sí, buenos días. Muy bien, doctor, gracias por su participación aquí a través de Los Especialistas. Yadira va a empezar con la entrevista, solamente acotar que la Corte Constitucional días atrás inadmitió pedido de interpretación por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar un Contralor del Estado encargado. Los jueces argumentaron que un pronunciamiento en ese sentido rebasaría las funciones de la Corte y asumiría ilegítimamente la de legislador constituyente. Sobre este tema, Yadira empieza la entrevista, estimado doctor. Buenos días. Doctor Sosa, mucho gusto. Bueno, justamente lo que estaba comentando mi compañero acerca de este tema para el cual se lo he invitado, y me gustaría pues sus primeros criterios, que es sobre el dictamen de la Corte Constitucional sobre la consulta del Contralor subrogante. ¿Cuál es su opinión? Bien, sí. Bueno, en primer lugar, aclarar que quien ha hecho la consulta es la función de transparencia, porque según la Ley Orgánica de Entidades Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene legitimidad activa para poder hacer este tipo de, no consulta, no se llama, sino acciones de interpretación. Es la función de transparencia a través del superintendente de control de poder de mercado, que es el titular de la función de transparencia, el que obviamente hizo la consulta. Parece ser la solicitud del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? A priori sí me llama la atención algo interesante que dice la Corte Constitucional y que me parece una contradicción. ¿Sí? Lo que se pide, lo que pidió la función de transparencia es interpretar el 208, numeral 11, que tiene que ver con las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Obviamente, la Corte ha dicho que esta acción de interpretación rebasa, obviamente, los límites de interpretación y se constituye más bien en un vacío normativo que solamente puede ser llenado, oígase bien, lo dice la Corte, por el legislador constituyente. Eso es algo interesante. La Corte está admitiendo en el fondo, ¿verdad?, que la alteración, podríamos decir, la modificación de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana solamente podría hacerse a través del legislador constituyente. La Corte no dice el legislador, dice el legislador constituyente. Eso es un poco contradictorio, ¿sí?, porque han habido muchas voces en el sentido de que solamente mediante una asamblea constituyente podríamos eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que dice la Corte nos daría a pensar, pese a que ya la Corte dijo que la vía para eliminar el CPC es la reforma constitucional vía referéndum, pero nos daría a pensar en otra dimensión justamente del abordaje del Consejo de Participación Ciudadana, pues está admitiendo de alguna manera la Corte Constitucional que esa modificación de las funciones del CPC y a modificación o eliminación solamente podría hacerse a través de un legislador constituyente que solamente, obviamente, opera en caso de una asamblea constituyente. Eso es interesante. En todo caso, ¿sí? Ya para el tema del contralor subrogante, obviamente lo que intentó hacer la función de transparencia es llenar un vacío sobre las funciones, qué hacer, qué hace el Consejo de Participación Ciudadana frente a un contralor autosubrogado, ¿verdad?, a través de un acuerdo que lo firma él mismo, como es Río Frío, y que incluso en el acuerdo dice que él va a permanecer en funciones hasta que se designe el nuevo titular, ¿sí?, muy parecido a lo que hizo el transitorio, lo cual es totalmente ilegal e inconstitucional. Yo creo que la pelota ya se encuentra en la cancha de la Asamblea Nacional, en donde hay dos proyectos, un proyecto de reforma presentado por el abogado Jiménez y un proyecto de ley interpretativa presentado por el abogado Luis Almeida Morán, que buscan obviamente llenar el vacío del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría, no de la Constitución, ¿sí?, para poder obviamente, podríamos decir, suplir este vacío de qué hacer cuando no existe ni el contralor titular
ni el subrogante. Yo personalmente no considero que Río Frío sea subrogante, y si fuese subrogante, según una acción de personal y un comunicado que emitió la misma Contraloría, sus funciones acaban el 23 de agosto, porque la subrogancia no tiene que tener un fin, un inicio y un fin, como pasa en todo subrogante, ¿no? Lo que a mí me sorprende realmente, es un verdadero absurdo y aberración, es que Río Frío haya llenado o haya firmado un acuerdo en el cual él mismo, ¿sí?, se autonombra y establece que sus funciones serán hasta que se elija al nuevo titular de la Contraloría General del Estado. Algo que no tiene ninguna base legal en ninguna norma constitucional o orgánica o ordinaria, y que el único antecedente es el mandato constitucional, ¿sí?, que emitió el transitorio, pero que se acabó con el señor Celi. Bien, bueno, en realidad la Contraloría es el ente regulador contra la corrupción más importante que tiene el Estado, y lamentablemente no ha cumplido hasta ahora con la función de velar por los intereses comunes de los ecuatorianos por toda esta situación, sin Contralor titular y con este Contralor subrogante que acabará pues hasta el 23 de agosto el encargo de Carlos Río Frío. ¿Qué sucederá después de eso? ¿Cómo va a quedar la Contraloría y cómo cree usted que también va a quedar la posición de Carlos Río Frío? Bueno, es lo que un poco relataba, ¿no? La subrogancia tiene un inicio y un fin, ¿verdad? Por lo menos en el comunicado inicial que había sacado la Contraloría, había hablado de que estas funciones acababan el 23 de agosto del señor Río Frío, ¿no? Asumiendo que la designación de Río Frío, que para mí es ilegal, es legal. Asumiendo que sería legal, ¿sí?, las funciones de Río Frío acabarían el 23 de agosto, porque el subrogante no puede permanecer subrogado de manera indefinida. Ahora, Río Frío, ¿sí?, firma un acuerdo, lo publica en el registro oficial, designándose él mismo como contralor subrogante hasta que se posesione el nuevo contralor. Algo que es totalmente ilegal e inconstitucional. Yo creo que para mí, si es que yo admitiera que para mí, yo no lo admito, para mí la designación de Río Frío es totalmente ilegal, ¿sí?, porque ya acabó con Valentina Zárate y en ese momento había sede vacante de la Contraloría. Asumiendo de que las funciones de Río Frío acaban el 23 de agosto, ¿sí?, evidentemente lo que pasa después está en manos de la Asamblea Nacional y del Consejo de Participación Ciudadana. La Corte Constitucional pudo haber abonado algún criterio para que el Consejo de Participación Ciudadana pueda obviamente suplir ese vacío, teniendo en cuenta de que es la misma Corte Constitucional la que blindó la decisión del transitorio de que Celi se mantenga como subrogante hasta la designación del nuevo titular. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene en este momento, ¿sí?, tiene que apretar el acelerador para poder ya tramitar esa ley interpretativa, básicamente, o esa ley reformatoria a la ley orgánica de la Contraloría, que llene obviamente el vacío sobre la base de la interpretación del artículo 33. Porque si no, sí, obviamente vamos a tener que admitir, lo cual sería un absurdo, que el señor Río Frío, así tal como fuese legislador constituyente, él mismo llena el vacío con un acto administrativo, ¿sí?, estableciendo que él es contralor hasta que venga la nueva designación. Algo, vuelvo a repetir, que no tiene ninguna base legal, no tiene ninguna base normativa, que lo hizo el transitorio en virtud del poder constitucional que le otorgó, obviamente, una consulta popular, pero que bajo ningún esquema puede tenerlo, obviamente, un aparente contralor subrogante como el señor Río Frío. Eso no tiene ningún valor legal. ¿Sí? Una vez que acaben las funciones el 23 de agosto, ¿sí?, vuelvo a repetir, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí?, podría emitir alguna reglamentación o podía hacer uso de facultades reglamentarias para expedir alguna norma reglamentaria que pudiese llenar el vacío. Porque lo que ha dicho la Corte nada más es que no puede interpretar el 208, numeral 11 de la Constitución, ¿sí?, que eso corresponde al constituyente. Pero eso no obsta a que el Consejo de Participación Ciudadana pueda obviamente ejercer facultades reglamentarias para llenar
un vacío transitoriamente y nombrar un contralor encargado. Bien, bueno, una última pregunta antes de darle paso a mi compañero Gustavo, es que sí me gustaría un breve análisis suyo de cómo cree que está quedando el país con la falta de un contralor titular para que luche en contra de la corrupción. Bueno, el problema es estructural. Yo creo que se ha evidenciado en el juicio político que se está llevando a cabo en la Asamblea Nacional que la corrupción en la Contraloría General del Estado no ha sido individual, no se la podemos asignar únicamente a Pablo Celi, sino que ha operado de manera estructurada, ¿verdad? A nivel departamental, con tasas, con comisiones, con formas establecidas, con una metodología, ¿sí? Que incluso se habla de la participación de estudios jurídicos para el desvanecimiento de glosas, ¿no? O sea, se evidencia una estructura, ¿sí? Que estaba destinada obviamente al cobro de comisiones o de coimas para el desvanecimiento de glosas. No se trata, yo creo que el pueblo ecuatoriano lo tiene muy claro, ¿no? No se trata de que con el juicio político de Celi, su censura, no su destitución, porque ya renunció, se acaba la corrupción en la Contraloría. Yo creo que hay que hacer una reestructuración profunda, completa, de lo que pasa obviamente en la Contraloría, a nivel departamental, a nivel justamente de estructura de personal, investigando bien en dónde eran los focos de corrupción, investigando también las direcciones distritales, ¿no? Provinciales. ¿Qué pasa con las delegaciones provinciales también, que fueron también focos de corrupción? Vuelvo a repetir, sí, yo creo que el tema no pasa únicamente por Celi. Yo creo que esta estructura viene desde hace una década probablemente. Sí, hay que sanear completamente este órgano del Estado. Es exactamente igual que las cárceles. El sistema de rehabilitación social en las cárceles tiene que ser totalmente demolido, desbaratado, porque la estructura está corrompida desde las bases. No puede usted hacer una losa en una casa cuyas bases obviamente están completamente corroídas. Hay que destruir esa casa y volver a construir una nueva. Yo creo que en cierto tipo de instituciones como la Contraloría General del Estado o el sistema de rehabilitación social en el Ecuador, ¿verdad? Se trata de estructuras que se dedicaban a la extorsión, a la coima, que se dedicaban al desvanecimiento de glosas, ¿sí? A través obviamente de la propia estructura de personal de esas instituciones. Hay que revisar minuciosamente eso y si hay que configurar una nueva organización, habrá que hacerla. Doctor Sosa, no me queda claro algo y le ruego en pocas palabras me pueda responder para seguir a la siguiente inquietud. ¿Cuál es la diferencia entre la acción de haber designado a un contralor subrogante en el caso del Trujillato al señor Celi, que duró tanto tiempo, y lo que se pretende ahora con el señor Carlos Riofrío, basado en que las normas siguen vigentes? No, a ver, yo hago una explicación clara, ¿no? Sí, lo que pasó en el transitorio pasó por una sola vez debido a las funciones que le otorgó la consulta popular a este Consejo de Participación Transitorio, por una sola vez, ¿sí? Producto, ¿sí?, de un encargo constitucional, ¿sí? Sobre ese encargo constitucional extraordinario es que el transitorio blindó ciertas decisiones de ciertos funcionarios tales como el Contralor General del Estado, el Defensor Público, entre otros. ¿Sí? Pero el señor Riofrío no es pues legislador constituyente, ni tampoco es consejero del transitorio, ni tampoco lo alcanza el mandato constitucional, como para él en un acuerdo decir que él se queda hasta que se designe a un nuevo contralor. Eso sucedió por una sola vez, ¿sí?, sobre la base de una consulta popular que le otorgó poderes extraordinarios, constitucionales, al Consejo Transitorio y que acabó una vez que la transición se acabó. Esos poderes ni siquiera los tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Es por eso que es un absurdo, ¿sí?, que Riofrío quiera esgrimir reglamentación o capacidades que solamente la tenía el transitorio en su momento. Muy bien, doctor Sosa. Ahora,
ante el dictamen o pronunciamiento de la Corte Constitucional, se tejen dos cosas al mismo tiempo. Que la Asamblea está tramitando en este momento una reforma a la ley de la Contraloría, que busca resolver este vacío, como usted lo explicó hace momentos atrás, pero de la mano va el Consejo de Participación Ciudadana a impulsar un concurso, un nuevo concurso para la selección de este nuevo Contralor. Ayer el presidente de la República hizo un llamado a la población ecuatoriana de que estemos muy alertas y pendientes del accionar del Consejo de Participación Ciudadana ante esa designación. Pero no se manifestó en lo más mínimo respecto a que si es necesario no reformar la ley de Contraloría, porque claro, eso es un ejercicio de la Asamblea, si bien es cierto, pero manifestó que es necesario que el Contralor se elija lo más rápido posible, porque el país necesita un baño de verdad, que está empolvado en los archivos de la Contraloría General del Estado. Sería bueno también que el presidente se pronuncie de la designación del señor Riofrío, porque debería pronunciarse, si se pronuncia sobre cuestiones ilegales, se pronuncia sobre el tema de Yunda, se pronuncia sobre el Consejo de Participación Ciudadana. A mí sí me gustaría conocer qué piensa obviamente el señor presidente de la República sobre la designación de Carlos Riofrío, o está de acuerdo con una designación ilegal. En fin, en todo caso, los concursos obviamente en materia del Consejo de Participación Ciudadana son concursos que tienen varias etapas, ¿no? Desde la convocatoria, la de una comisión de selección, el proceso de impugnación, concursos de oposición y de méritos, se llama concursos de oposición, de méritos, obviamente, y de selección, en que hay varias etapas que por regla general no suelen, obviamente, no son concursos que pueden terminarse en 45 días, y si no hay los recursos, que eso tendría que clarificar el Consejo de Participación Ciudadana, si existen los recursos, el Consejo de Participación ha dicho este concurso va en 4 meses, ¿no? Habría que ver si hay la coordinación entre la Presidencia, el Ministerio de Finanzas y el Consejo de Participación para que el concurso avance. Pero, ¿qué hacemos estos 4 meses? Porque no se pueden acortar las etapas de un concurso que está reglamentado en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y en la misma Constitución de la República del Ecuador. Si la pregunta es, ¿qué hacemos mientras dura el concurso? Que son 4 meses. Si aceptamos, obviamente, que Riofrío siga esgrimiendo la calidad de Contralor, es ahí donde, obviamente, creo que tiene que tomar en cuenta la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana que hay que suplir este vacío, hay que llenar este vacío, ¿sí? Con la finalidad de que tampoco, esto es grave, ¿no? Si se admite que Riofrío no es o no puede llegar a ser Contralor subrogante y no puede continuar sus funciones más allá del 21 o 24 de agosto, ojo, o sea, todo lo actuado por Riofrío también puede ser impugnado en el sentido de que carece de legalidad y obviamente es nulo, ¿no? Lo mismo pudo haber pasado con Valentina Zárate, o puede estar pasando con Valentina Zárate y con el mismo Pablo Celi. O sea, el tema no va solamente por el nombramiento del Contralor, si existe o no existe, o si está o no está, es legal o no es legal, sino que lo que firma ese Contralor, ¿sí? son determinaciones de responsabilidades, obviamente que pueden ser nulas, tanto en el proceso de investigación o de determinación como en el proceso, obviamente, de sanción. Y eso puede significar grandes pérdidas al Estado ecuatoriano. Doctor Sosa, finalmente de mi parte, usted como constitucionalista considera que la Corte nos debe ya mucho de esto, porque algo parecido pasó tiempo atrás en pleno proceso electoral entre el Tribunal Contencioso Electoral y el CNE, donde tampoco la Corte pudo dirimir adecuadamente en un conflicto institucional, y que hoy nos deja nuevamente en una interpretación política, ¿verdad? Y la Corte no define, pese a que dentro de su rol institucional está el garantizar ese respeto al régimen jurídico propio que un Estado constituido tiene en sus derechos y justicia. ¿Qué opinión le merece a esto? A mí me llama la atención
las velocidades que aplica la Corte Constitucional y los temas en los cuales anda apurada y los temas en los cuales no anda apurada. Temas como, por ejemplo, aborto, temas de matrimonio igualitario, ha cogido incluso hasta consultas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decir que es normativa vinculante, y ha incluso reformado Constitución y ha reformado norma ordinaria, ¿no? En el tema de la orgánica intercultural, por ejemplo, la suspendió. En el primer auto en el cual admite la acción inconstitucional, suspende la ley orgánica y la suspende de manera muy rápida. Esto está ocasionando problemas graves en el país. Y sin embargo, la Corte Constitucional no avanza en una decisión. Vea el cambio de velocidades. Para este tema del Consejo de Participación Ciudadana, a lo mejor que podía haber la Corte en su determinación. Admito que a lo mejor la interpretación que quiso hacer la función de transparencia fue excesiva, pero pudo haber dado otros insumos, pudo haber modulado, obviamente, esa acción para otorgar otros insumos, tanto, obviamente, al Consejo de Participación Ciudadana como a la Asamblea Nacional. Y más bien, en mi criterio, termina blindando mucho más, incluso contradiciendo su propia decisión sobre el dictamen de la manera como eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, al admitir que la modificación del Consejo de Participación solamente lo puede hacer un legislador constituyente, lo cual, en mi criterio, nos traería al dilema de si se puede eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí?, por la reforma constitucional, o tendríamos, obviamente, que entrar a una asamblea constituyente, por lo que dijo la Corte Constitucional. Se notan varias velocidades. Se nota a veces un exceso de apuro, ¿sí? Espero que no lo haga en el caso Yunda, porque va a ser tan evidente. Porque si va a admitir primero el tema del caso Yunda y no va a resolver el tema de la ley orgánica intercultural, lo que va a hacer la Corte es abonar el caos en el país. Porque parte del caos en el país es por el tema de los maestros. Entonces, sí, creo yo que la Corte Constitucional está actuando a velocidades bastante extrañas, ¿sí? Y creo que eso está ocasionando algún sesgo y varias, obviamente, interpretaciones de quienes hacemos derecho constitucional en el país. Para mí es evidente, en el caso, vuelvo a repetir, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la suspendió, dictó una suspensión de esa ley en el primer auto. Y obviamente son acciones que por regla general demoran mucho en calificarse, y obviamente la calificó de manera inmediata. Por eso sí se nota obviamente que hay intereses que mueven a la Corte y que generan un mayor sesgo en un momento y en otro. Y yo realmente le pido a la Corte Constitucional, ¿sí?, que tenga en cuenta que esa inacción en el tema de la Ley Orgánica de Educación Intercultural está ocasionando un caos en el país por el tema de los maestros. Y creo que es un tema de prioritaria atención, ¿sí?, que debe obviamente resolver para que obviamente haya más calma por lo menos en este país. Doctor Sosa, finalmente, ante esta delicada situación, ¿esto promueve esta propuesta de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? No, yo más bien, el dictamen de la Corte Constitucional a mí me dejó sorprendido cuando la misma Corte dice que la modificación de las funciones del CPC solamente lo puede hacer el legislador constituyente. Ni siquiera le da posibilidades a la Asamblea Nacional de hacerlo. O sea, dice legislador constituyente. Yo puedo interpretar, ¿sí?, que bajo el esquema de argumentación que hace la misma Corte, ¿sí?, el Consejo de Participación Ciudadana solo podría ser eliminado vía Asamblea Constituyente. Pese a que la misma Corte dijo que sí se puede eliminar vía reforma constitucional, vía referéndum. Eso es lo sorprendente del argumento y del alegato de la misma Corte, que obviamente en este momento, en este dictamen que ha presentado a la ciudadanía, ¿sí?, solamente le da posibilidades al legislador constituyente de llenar los vacíos o modificaciones en cuanto a las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que el tema de la consulta que quiere promover, obviamente, Lazo, implica dinero, ¿sí? Es un tema muy largo, ¿sí? La vía sería, como ya lo ha dicho la Corte, la reforma constitucional que pasa por la Asamblea Nacional vía referéndum.
Sin embargo, sí estoy sorprendido de que en este alegato, más bien la Corte da a entender que esa es una capacidad o una potestad del legislador constituyente. Muy bien, agradecemos la participación del doctor Jorge Sosa, constitucionalista. Él nos ha ampliado su criterio respecto al dictamen de la Corte Constitucional sobre la consulta al Contralor Subrogante y los procesos que se esperan en este delicado tema. Doctor Sosa, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a continuar con los especialistas. No sé si Yadira me acompaña aún, si no, pues permítanme leer algo que está en las redes sociales. Jorge, te voy a enviar en este momento, permíteme por favor, Jorge Aycar, unas imágenes, aquí están, enviadas. A ver, vamos a leer esto importante, porque tiene que ver muchísimo con lo que está ocurriendo en las vías del país. Agricultores de la Federación Única al Seguro Social Campesino, la Unión Nacional de Educadores, ya se unió, ya se metieron los de la UNE, estudiantes y padres de familia bloquearon la carretera en rechazo al gobierno de odios sordos del actual presidente. Exigen una política de precios justos en el arroz, manifiestan los agremiados en las vías en este momento, por la derogatoria de los decretos 1054, 1158 y 1183, que incrementa el costo de los combustibles, por el control de precios de fertilizantes, por la constitucionalidad de las reformas a la LOEI, por la reapertura de la unidad de almacenamiento UNA, en rechazo a las privatizaciones de las empresas estatales y en defensa de la seguridad social en contra de su privatización. Ahí vemos las fotografías de los manifestantes en esta vía, ¿no? La protesta se desarrolla en el marco de la huelga de hambre del magisterio, que lleva 31 días, y de la Jornada Nacional de Resistencia convocada por el FUT y Frente Popular, que continuará hoy con una gran movilización a las 16 horas desde el Parque Centenario de la ciudad de Guayaquil, de acuerdo al representante o al presidente de la UNE, Hilario Beltrán Chávez. La UNE exige a los magistrados de la Corte Constitucional independencia y autonomía frente a la presión que ejerce el gobierno para incidir en su sentencia respecto a la vigencia de las reformas de la LOEI. Esto es lo que está aconteciendo en el país, bueno, en un sector específico, Yadira, en un sector específico donde ya se han unido agricultores, miembros de la UNE, del Frente Unitario de Trabajadores y ciudadanía en general. Pero este es un sector, ojo, veo que en el resto del país las cosas marchan con normalidad. Es decir, que de alguna manera se ha pretendido darle espacio, tiempo para que Guillermo Lasso, el presidente de la República, cumpla con lo ofrecido de dialogar, que es mejor dialogar antes que presionar. Así es, Gustavo, y pues ya sabemos las palabras también del presidente de la República, Guillermo Lasso, que dice que no va a permitir presiones de ningún grupo, que está de acuerdo con las conversaciones para poder solucionar los problemas. Yo creo que él está totalmente empapado sobre los temas sociales y económicos en cuanto a la pandemia también que tiene el país, y tiene la mirada hacia poder justamente solucionar los problemas de cada gremio. Lo que no está de acuerdo, como él lo dice siempre, es las amenazas o las confrontaciones, sino que él quiere llegar a acuerdos. Esperemos que esto sea así, esperemos que también de parte pues del gobierno hacia cada gremio insatisfecho existan soluciones prontas, porque las necesitan para poder desarrollar así la economía del país, Gustavo. Sí, y ayer el presidente hablaba de discursos en diferentes tonos y formas, en los cuales se podría interpretar de alguna manera que hay presión o exigencia por parte de algunos sectores. Pero la realidad es que los ecuatorianos, sea del gremio que venga, sea de la agrupación o del colectivo ciudadano que venga, tiene derecho a hacer su manifestación y a protestarse abiertamente ante cualquier situación que no está de acuerdo. Y el gobierno tiene la obligación de escuchar ese reclamo y de alguna manera llegar a un consenso o acuerdo. En lo que nunca vamos a estar conformes es en que se repitan hechos violentos
como los ocurridos en el 2019, en el que el mayor perjudicado en todo esto fue el país en general, donde se perdió mucho dinero, donde se perdieron vidas importantes, donde hubo una inestabilidad que salió de nuestras fronteras y que puso al Ecuador en una complicada calificación a nivel de los sectores o de las instituciones que nos hacen un poco el pesaje para recibir créditos o para recibir financiamiento. Yo considero, Yadira y amigos que nos ven y nos acompañan hasta esta hora, ya estamos próximos a terminar, considero que el presidente de la República debe buscar mecanismos a través de su ministra de Gobierno, mecanismos que ayuden a llegar a prontas soluciones, No puede pretender que un reclamo se demore más de un mes, 2 meses. Ayer decía que el tema del subsidio puede demorar más de 2 meses, cuando la gente está pidiendo esto desde el gobierno anterior. O sea, él sabía a lo que se metía. Él sabía que venía a una administración endeudada. ¿Perdón? Así lo dijo él ayer también en la entrevista, que él sabía a lo que justamente estaba llegando cuando ya fue electo presidente de la República, con todos los problemas que venían, como tú bien lo manifiestas, desde el gobierno anterior, con las promesas que no se cumplían y también con acciones que no se daban. Y dentro de ese grupo estaba justamente el del agricultor, que viene protestando desde el gobierno anterior y que están estallando con sus justas razones. Y esperemos pues que de verdad el gobierno tenga esas conversaciones y esos acuerdos que lleguen a la satisfacción de cada gremio, como yo digo, sin perjudicar la economía del país y dejando contentos a todos, ¿verdad? También está, como tú ya lo manifestaste, el grupo de los profesores, que para mí, sin quitarle mérito a ningún otro gremio, porque todos somos importantes en este engranaje de la economía y de la sociedad ecuatoriana, todos, no hay quien sea menos importante ni más importante. Pero el gremio de los educadores también están esperando desde el gobierno anterior, con la propuesta que se les dio, con su alza del sueldo, bueno, con la misma ley orgánica intercultural que se apruebe por parte de la Corte Constitucional, y esperemos que en realidad sea así, por el beneficio de todos. Pero la educación es un puntal importante en cualquier sociedad y no se debe descuidar. Totalmente de acuerdo, y ecuatorianos no podemos seguir permitiendo que la política en el país se maneje a mano armada. No podemos permitir que los ecuatorianos sigamos abochornados con actos violentos como lo ocurrido el día de ayer en pleno Consejo Municipal en Quito, donde no sé si Jorge puede rodar unas imágenes, entiendo que las tenía a la mano, donde se ve la agresión de un concejal, ahí lo vemos, el primero que está en la fila, antes del podio donde está el alcalde Jorge Yunda, le enoja y mire, se levanta, lo moja, lo agrede y le tira un recipiente, luego de que le vacía todo el agua que tenía ahí, le tira con el ánimo de herir al alcalde Jorge Yunda, y de paso le va gritando improperios que aún no han sido calificados por la justicia y que eso no puede volverse a repetir. Esto me hace recordar aquella historia de las asambleas donde los diputados entraban con armas en las manos, y se tiraban ceniceros y se escupían y se pegaban. Por Dios, ya estamos en otra época. Se insultaban, no respetaban nada. Ya no estamos en esos tiempos. Ya no estamos en ese tiempo. Y una cosa interesante que dijo ayer Guillermo Lasso fue que cada gobierno, cada administración tiene una personalidad, y que la personalidad de este gobierno es precisamente la del diálogo. Entonces, si el presidente promueve esto desde su administración, el resto de instituciones deben ir de la mano. No podemos vivir en la época del viejo oeste,
Esto que aconteció ayer en Quito es verdaderamente reprochable, no hay adjetivo para esta acción. Es verdad que a veces nos salimos de las casillas, es verdad, pero yo me pregunto, ¿de qué sirvió esta acción? ¿De qué sirvió? Solo para permitirnos una pésima imagen, Gustavo. Solo para que la imagen política y social se disminuya. Porque tal como tú lo dices, no podemos vivir en la época del viejo oeste. Eso no sirve de nada, no llega a nada y lo más reprochable, además de su acto ayer, es que luego lo justificó diciendo que eso lo hubiese hecho cualquier quiteño. Y entonces también son frases que si tú te pones a analizar en el fondo, está conllevando a que se alce una acción negativa de la ciudadanía. Y no puede ser eso posible, porque por algo existen las leyes, somos personas pensantes, que para eso está la democracia, de alguna manera para exponer nuestro criterio, y si no están bien, pues entonces de alguna manera tratar de cambiarlos, justificarlos, pero no con estas acciones, para nada, son como tú dijiste, totalmente reprochables y no llegan a ningún fin, no sirvieron de nada, solamente para dañar nuestra imagen. Acciones retrógradas que llevan a una sociedad a la violencia, porque lamentablemente son autoridades, son personas que han sido elegidas por el pueblo para dirigir una administración en beneficio del pueblo. Y cuando tú ves a un asambleísta o un concejal, un alcalde agredirse de esta manera, la gente reacciona igual. Por eso vemos en las calles a ciudadanos atacando a vigilantes de tránsito, a oficiales policiales, militares. A militares. Vea, el otro día me daba una vergüenza no ver respetan un grupo de extranjeros en la sierra hacía retroceder a un grupo de policías, creo que entre 7 o 8 policías, un pequeño grupo de extranjeros, de acento extranjero, porque eran extranjeros. Lamentablemente viene el extranjero a poner las reglas acá en nuestro país. Y la ciudadanía copia esos ejemplos, como el del concejal. Y si no era agua, y el tipo tenía un arma y sacaba un arma y le pegaba 2 tiros al alcalde. O sea, no ¿sabes, Gustavo? Permíteme interrumpirte, a mí lo que me pareció ayer, y tuve la oportunidad también de analizar con la actitud de este concejal, y pensé, si así es en público, si así es un acto político, que digamos que no opiniones a tus creencias, pero en lo personal, no afectando a los seres que tú amas, no está poniendo en peligro tu integridad. Entonces yo pienso y digo, ¿cómo será él al interior de su hogar? Bien, eso es algo que deja mucho que pensar. Sí, y nos deja un evidente reflejo del grado de intolerancia que hay en el país, que no es nuevo, que viene quizás un poquito atrás, y que ya es hora de sacarnos ese chip y ponernos el chip del progreso. Se progresa de otra forma, no imponiendo. No podemos seguir así. Y este mensaje básicamente también va para la ciudadanía en general, para los gremios, para las agrupaciones políticas, para los colectivos sociales. No podemos seguir así. Pero vamos a darle un giro a esto, porque no todo es malo en esta humanidad. Habemos gente buena, habemos gente inconforme, habemos gente disparatada, pero yo creo que más somos aquellos que buscamos la mejor manera de vivir. Vea usted el caso de este hombre, un hombre de la tercera edad, 75 años, que decidió recordar aquellos años de juventud. Mire cómo maneja ese monopatín, esa patineta. Mire. Oiga, yo me subo ahí y a los 2 segundos estoy con los pies arriba y con mi cuerpo en el piso. Pero vea a este hombre, 75 años. Esto fue en San Petersburgo, en Rusia. Un hombre de 75 años, un abuelo andando en skate. ¿Qué le parece, Yadir? Bueno, Gustavo, lo que él demuestra en realidad es algo grandioso para el resto de la humanidad. Tal como se dice, la edad está en la mente. Si tú quieres, puedes. ¿Qué más?
Mira el equilibrio fantástico que mantiene y debe de tener, físicamente debe de estar muy bien para poder hacer eso. Entonces todo es cuestión de cuidarnos con la alimentación, con los ejercicios, y creo que vamos así a tener una vejez digna y como este señor que además la disfruta, demuestra que está disfrutando sus años y que la edad es mental y que la podemos de alguna manera controlar con buenos hábitos, Gustavo. Por supuesto, Qué Yadira, lindo, qué lindo. tú has dicho algo muy cierto. Este hombre está lleno de vitalidad y esto se debe, lógicamente, pues, seguramente a una buena alimentación. Precisamente hoy entiendo, esta información me la ha pasado nuestro querido amigo Jorge Aycar, es el Día del Nutricionista. El día de hoy Fíjate celebramos a los nutricionistas, ¿verdad? que además nos dan muchos consejos para poder alimentarnos, para poder fortalecernos y más aún en esta época de pandemia. Ellos han sido muy básicos, muy importantes, porque siempre nos han dado consejos de cómo a través de los alimentos que ingerimos podemos elevar nuestro sistema inmunológico. Y eso es muy real, así que ellos también son parte importantísima de la sociedad y desde aquí, desde los especialistas y este portal de Ecuador en directo, le mandamos un saludo muy especial a todos los nutricionistas. Bueno, el Día del Además nos ayudan Nutricionista, siempre también a mantenernos en dieta. el Día del Nutricionista se declaró en 1974 y cada 11 de agosto se celebra en toda Latinoamérica, especialmente en México, en Perú, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Argentina y en nuestro bello Ecuador. Feliz día a los nutricionistas. Y también un dato importante que me acaba de pasar Jorge, viendo la imagen de este abuelo luciéndose ahí en el skate. Créanme que a mí me ponen una patineta de esas y yo me voy como condorito, ¿no? Para patas arriba. Pero en todo caso, viendo esto, Jorge envía un texto que dice, y ahora con esto, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha declarado la vejez como una enfermedad. Vea usted. Hacia esa enfermedad vamos en todo caso. Muy bien. Vamos, sí, Yadira. Lamentablemente, Gustavo, no te entendí la última parte porque entraba una llamada, entonces interrumpía un poco tu audio. Discúlpame, no pude escucharte, por eso no te hice el comentario. Decía que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha declarado a la vejez como enfermedad, según el dato que me pasa Jorge Aycar. Entonces decía que lamentablemente hacia esa enfermedad vamos todos. Lo importante todos vamos es que... hacia allá, pero bueno, pero mira, Gustavo, allí tenemos un ejemplo como el señor que acabamos de ver que rompe esos esquemas. Así es. Rompe totalmente los esquemas. Es verdad que conforme pasa la edad del ser humano se nos van presentando más dificultades, nadie lo niega, pero también es verdad que si nosotros mantenemos una nutrición adecuada, si mantenemos ejercicios, si mantenemos una paz espiritual y sobre todo esa llama interior que es la alegría, Gustavo, que tenemos los seres humanos por vivir, las esperanzas por hacer nuevas cosas y sueños, mira, yo creo que ese criterio de la OMS va a quedar un poquito de lado, porque ahí tenemos ejemplos que rompen esos esquemas. Así que todos tenemos que ser tal vez y seguir los pasos o el ejemplo de este señor, ¿no? Vivir con alegría, con esperanzas, alimentándonos bien, no dejar de hacer de alguna manera alguna actividad física o deporte. Y creo que eso nos va a mantener, Gustavo. Y aquí está la edad. Recordemos eso. Vivir el día a día. Efectivamente hay que aprovechar cada milésima de segundo que Dios nos da para poder compartir la humanidad con más, ¿no? Y en el buen sentido, no con... Sí, Gustavo, y a esto le sumo además un refrán que siempre lo tengo presente, que dice, el problema no es el problema, es como tú te presentas frente a él, como tú lo resuelves, de qué manera lo ves, si lo ves tan gigantesco que te puede aplastar o tal vez de un tamaño que tú lo puedas manejar. Y eso también es algo que va dentro de nosotros. Y para mantenerte con salud física, también tienes que tener salud mental y emocional. Así que eso es lo que yo puedo decir en torno a la estabilidad que debemos de tener como seres humanos y mantenernos así. Cada etapa es interesante e importante. Hay que saberla vivir, hay que saberla enfrentar
y siempre cuidándonos, porque cuando éramos jóvenes, tal vez muy, muy jóvenes, nos podíamos dar esos lujos de ciertas comidas o ciertas actividades a deshoras, que bueno, la misma juventud no los permitía, ¿verdad? Pero conforme van pasando los años, uno tiene que irse cuidando cada vez más para poder rendir como ese abuelito que acabamos de ver. Bello, me encantó. Muy bien, qué bonita forma de cerrar. Yadira, nos despedimos. Por supuesto, Gustavo, ha sido un verdadero gusto compartir contigo el programa del día de hoy. Esperemos que sea más frecuente, Gustavo, en este programa que tanto se te extraña, y pues esperar la información que Jaime, nuestro director, está por traer al programa. Muy bien. Gracias, Yadira, por su participación y permitirme acompañarla en esta mañana. Yo habitualmente no estoy compartiendo los especialistas. En esta ocasión estoy reemplazando al director Jaime de la Cruz. Espero en algún momento volverlos a acompañar en esta oportunidad de opinión, de análisis con nuestros invitados. Recuerden, la vida hay que vivirla de la mejor manera y hay que brindarle oportunidades a los que no tienen el mismo pensamiento. Ayudemos a mejorar nuestra comunidad, ayudemos a mejorar a nuestro país. Que tengan un buen día. Obtener una maestría o un doctorado puede ayudarte a encontrar esas oportunidades en el extranjero. Con 2 modalidades que se acomoden a tu tiempo, mejora tus oportunidades laborales y potencia tus habilidades con los posgrados de la UCB, Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU, para que puedas salir adelante. Examen de admisión 22 de agosto. Comunícate al 957-384699. A Secas trae para ti frutos secos, aromas y especias. Tenemos a la disposición almendras, nuez, pistachos, canela, damasco, arándanos, sal rosada, pimienta negra, cúrcuma, entre otros. Encuéntranos en Instagram como asecas_s o comunícate al 099-888-2239. Que tu alimento sea tu medicina. Somos asesores productores de seguros con más de 17 años de experiencia a nivel nacional. Nuestra misión, satisfacer las necesidades de protección personal y patrimonial, mientras garantizamos un servicio de excelencia de la mano de empresas líderes en el mercado nacional e internacional. 24 horas al día, 7 días a la semana. LR Broker. Buró Jurídico Mercalop. Seguramente no somos los únicos, pero sí los mejores para defender tus derechos. Mejores en atención, calidez y responsabilidad a tu servicio. Si se trata de atención personalizada, acude a Buró Jurídico Mercalop. José Mascote 914, entre Hurtado y 9 de octubre. Piso 3, oficina 302. Director General Abogado Pedro Merchán Miñán. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Jamavisión. Yo escucho Radio Jamavisión, la original 88.1 FM. Radio Jamavisión, la original 88.1 FM. Yo escucho Radio Jamavisión 88.1, la original. Jamavisión 88.1 FM, la original. Obtener una maestría o un doctorado puede ayudarte a encontrar esas oportunidades en el extranjero. Con 2 modalidades que se acomoden a tu tiempo, mejora tus oportunidades laborales y potencia tus habilidades con los posgrados de la UCB, Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU, para que puedas salir adelante. Examen de admisión 22 de agosto. Comunícate al 957-384699. Somos asesores productores de seguros con más de 17 años de experiencia a nivel nacional. Nuestra misión, satisfacer las necesidades de protección personal y patrimonial, mientras garantizamos un servicio de excelencia de la mano de empresas líderes en el mercado nacional e internacional. 24 horas al día, 7 días a la semana. LR Broker.
especialistas, actualidad informativa, opinión, comentarios, entrevistas. Los especialistas, credibilidad comprobada.